Yo no era nadie. Solo era un muchacho, el menor de 8 hermanos, con las manos curtidas por cuidar ovejas, los pies polvorientos de tanto andar tras el rebaño, y el corazón lleno de canciones que le cantaba a Dios en las colinas de Belén. Mientras mis hermanos servían como soldados, yo cuidaba los animales, lejos del ruido, en soledad, pero nunca solo. Aprendí a conocer la voz del Señor en el silencio de la madrugada y bajo las estrellas. Un día como cualquiera, vino el profeta Samuel a casa. Dijo que Dios le había enviado a ungir a uno de los hijos de mi padre. Vi pasar a todos mis hermanos delante de él. Altos, fuertes, hombres de guerra. Pero uno a uno, Samuel negaba con la cabeza. Hasta que preguntó si quedaba otro. Mi padre dijo: ¿solo queda el menor? Está cuidando las ovejas. Me mandaron a llamar. Y cuando llegué, supe que algo sobrenatural estaba ocurriendo. Samuel me miró, y Dios le habló. Este es. Levántate y úngelo. Y ahí, frente a mis hermanos, el aceite descendió sobre mi cabeza. No entendía por qué. No era el más fuerte, ni el más sabio. Pero ese día, sentí que el Espíritu de Dios vino sobre mí con poder. Y aunque nadie lo sabía, yo había sido elegido para reinar. Pero no fui al trono. Volví al campo, a mis ovejas, como si nada hubiera pasado. Ahí entendí que el llamado de Dios no siempre te lleva de inmediato al lugar de destino, sino que primero te forma en lo secreto. Dios me llamó cuando nadie me miraba. Dios me eligió cuando nadie creía en mí. Y fue en lo oculto, entre piedras, rugidos de leones y cantos bajo la luna, donde empecé a convertirme en rey. Yo no fui al campamento buscando guerra. Solo llevaba pan y queso para mis hermanos. Iba como mensajero de mi padre, pero terminé como instrumento de Dios. Cuando llegué, sentí el miedo. Vi cómo los soldados se escondían. Cada mañana y cada tarde, un gigante llamado Goliat se paraba frente al ejército del Dios viviente, burlándose, desafiándonos. Y nadie se atrevía a enfrentarlo. Yo escuché sus palabras y algo ardió en mi pecho. No era orgullo. Era celo. ¿Cómo podía un filisteo sin temor a Dios desafiar al pueblo del Altísimo, y todos quedarse callados? Mis hermanos se burlaron de mí. Me dijeron que era un insolente, que volviera a cuidar ovejas. Pero yo sabía algo que ellos habían olvidado, que la victoria no depende de la espada ni de la lanza, sino del Dios que pelea por nosotros. Fui ante el rey Saúl y le dije: tu siervo irá y peleará contra ese filisteo. Me miró como si estuviera loco, pero le conté lo que había vivido. Cuando un león o un oso venía por mis ovejas, yo los enfrentaba y los mataba. Ese gigante no es diferente. Jehová, que me libró de ellos, me librará también de Goliat. No quise su armadura. Nunca aprendí a luchar como los demás. Lo mío era la confianza. Y una honda que había usado 1000 veces bajo la guía de Dios. Bajé al arroyo y escogí 5 piedras lisas. No por si fallaba. Escogí 5, pero supe que con una bastaría. Goliat se rió de mí. Me maldijo. Me llamó perro. Pero yo le grité con el corazón lleno de fuego: tú vienes contra mí con espada, lanza y jabalina, pero yo vengo contra ti en el nombre del Señor de los ejércitos, el Dios de Israel, a quien tú has desafiado. Corrí hacia él. Lancé la piedra. Y vi cómo el gigante cayó. En ese momento supe algo. No importa el tamaño del enemigo, si Dios va contigo. Y entendí que no fui yo quien ganó la batalla. Fue Él, el mismo Dios que me veía en lo secreto, quien me levantó en lo público. Después de Goliat, no fui coronado. Fui perseguido. El mismo rey que me llamó a su servicio, el mismo que me escuchaba tocar el arpa para calmar sus tormentas, se convirtió en mi enemigo. Saúl no soportó escuchar que el pueblo cantaba mi nombre. Me veía como amenaza. Y comenzó a buscar mi vida. Tuve que huir. Abandoné el palacio, mi casa, mis amigos. Dejé todo, menos a Dios. En las cuevas me escondí. Dormí en el desierto. Lloré con mi rostro en la tierra. Pero incluso ahí, en lo más oscuro, Él estaba conmigo. Fueron años de soledad, pero también de formación. Aprendí a depender solo de Dios. Aprendí a liderar hombres quebrantados, fugitivos como yo, que más tarde serían como hermanos y soldados fieles. Aprendí a no levantar la mano contra aquel que Dios aún no había quitado del trono. 2 veces pude matar a Saúl. Lo tenía en mis manos. Pero no lo hice. Le dije: no extenderé mi mano contra el ungido del Señor. No por miedo, sino por honra. Porque entendí que mi tiempo no lo determina la gente, sino Dios.
Hubo traiciones, hambre, frío, días sin rumbo. Pero cada lágrima me acercaba más a su presencia. Cada noche en la cueva me recordaba que, aunque fuera perseguido por hombres, era amado por el cielo. En el exilio escribí muchos salmos. Algunos nacieron entre espadas, otros entre suspiros. Pero todos llevaban la misma verdad. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estás conmigo. Yo no era un rey aún. Pero Dios ya me estaba forjando como tal. No en el trono, sino en el quebranto llegó el día. Dios cumplió su promesa. Me coronaron rey. Primero sobre Judá. Luego sobre todo Israel. Tomé Jerusalén, la convertí en capital, y llevé el arca de Dios con danzas, cantos y lágrimas. Era el hombre más poderoso de la nación. Pero en mi poder, también me mostré débil. Un día, cuando debía estar en el campo de batalla, me quedé en el palacio. Fue ahí cuando la vi. Betsabé. Y en lugar de apartar la mirada, la deseé. La mandé a traer. Y pequé. Supe que estaba embarazada, y quise esconder mi culpa. Llamé a su esposo, Urías, un hombre leal, para disfrazar la situación. Pero él no quiso ir a su casa mientras el ejército seguía en guerra. Entonces hice lo impensable. Lo puse en el frente de batalla, y murió. Creí que había enterrado el pecado. Pero no se puede esconder lo que Dios ya ha visto. El profeta Natán vino a mí. No gritó. Solo me contó una historia. Y cuando dije, ese hombre merece morir, él me miró a los ojos y dijo, tú eres ese hombre. Ahí, me quebré. No culpé a nadie. No discutí. Solo caí de rodillas y dije, pequé contra el Señor. Lloré hasta que se me secaron los ojos. Rogué por el niño que nació de ese pecado. Ayuné. Me tiré al suelo. Pero el niño murió. Y entonces entendí que la gracia de Dios no siempre evita las consecuencias, pero sí restaura al corazón quebrantado. Escribí un salmo. No con palabras bonitas, sino con entrañas abiertas. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio. Renueva un espíritu recto dentro de mí. No me eches de tu presencia. No dejé de ser rey. Pero nunca volví a ser el mismo. Mi casa sufrió divisiones, uno de mis hijos me deshonró con violencia. Otro, Absalón, se levantó contra mí. Viví dolor como padre, más fuerte que cualquier batalla como soldado. Y aún así, Dios no me desechó. Me quebró, sí, pero también me abrazó. Los años pasaron. Mis manos, que un día blandieron la espada, ya tiemblan. Mis pies, que danzaron ante el arca del Señor, ahora apenas sostienen mi peso.